Entonces, estas coordenadas generalizadas que tenemos nosotros acá son esas coordenadas en las que vamos a poder calcular el trabajo desarrollado por una magnitud estática, que puede ser una fuerza o un par, en un determinado desplazamiento, ¿sí? Que puede ser un corrimiento o un giro. ¿Hasta acá qué tal andamos? ¿Entiende? Sí. Bien. Dado que nosotros decimos que el trabajo de una fuerza en un desplazamiento o en un corrimiento, mejor dicho, se calcula como el producto escalar entre el vector representativo de la fuerza y el vector representativo del corrimiento, si tenemos una fuerza vertical y un corrimiento horizontal, no vamos a tener trabajo. Por otro lado, si tenemos un par y tenemos un corrimiento, no vamos a tener trabajo tampoco. ¿Por qué? Porque el vector representativo del par es perpendicular en este caso a la pantalla de nuestra computadora, mientras que la fuerza pertenece al plano de la computadora. Eso hace que veamos que para que haya trabajo, ¿sí?, la magnitud escalar y la magnitud, mejor dicho, la magnitud estática y la magnitud cinemática, o sea, tanto fuerza generalizada como desplazamiento generalizado, tienen que estar representados en la misma coordenada. O sea que si tenemos fuerza vertical, tiene que estar en un corrimiento vertical. Discúlpenme un segundito. Bien, el cálculo que vamos a hacer de magnitudes estáticas, utilizando trabajo, lo vamos a usar a través de la utilización del principio de los trabajos virtuales. Entonces, por lo que vemos acá, una fuerza vertical va a desarrollar trabajo en un corrimiento vertical. Una fuerza horizontal va a desarrollar trabajo en un corrimiento horizontal. Un par va a desarrollar trabajo en una rotación. En caso de las magnitudes dobles, como por ejemplo el esfuerzo de corte, si tenemos una barra horizontal y tenemos estas dos fuerzas que representan el esfuerzo de corte, el trabajo se va a desarrollar en un desplazamiento relativo, ¿sí?, perpendicular al eje de la barra. O sea, esta fuerza vertical va a tener que bajar o subir y esta otra fuerza vertical va a tener que bajar o subir. Análogamente, en el caso del esfuerzo axil, estos dos puntos van a tener que acercarse o alejarse, o sea que el esfuerzo normal va a desarrollar trabajo cuando haya una variación de distancia. Y finalmente, el momento flexor va a desarrollar trabajo en un giro relativo, o sea, cuando una parte de la barra rota respecto de la otra parte de la barra. ¿Cuándo va a ser positivo el trabajo de una fuerza vertical? El trabajo de la fuerza vertical, o mejor dicho, el trabajo de una fuerza, va a ser positivo cuando fuerza y desplazamiento tengan el mismo sentido. O sea, si la fuerza vertical es hacia abajo y el corrimiento también es hacia abajo, el trabajo desarrollado por la fuerza será positivo. Si la fuerza en lugar de ser para abajo es hacia arriba, pero el corrimiento también es hacia arriba, el trabajo va a ser positivo también. Entonces, ¿cuándo va a ser negativo el trabajo de una fuerza vertical? Cuando la fuerza sea para abajo y el corrimiento sea para arriba, o cuando la fuerza sea para arriba y el corrimiento sea para abajo. Análogamente, la fuerza horizontal va a desarrollar trabajo positivo si la fuerza es hacia la derecha y el corrimiento también, o
si la fuerza es para la izquierda y el corrimiento también es hacia la izquierda. Caso contrario, o sea, fuerza hacia la derecha, corrimiento hacia la izquierda, o fuerza hacia la izquierda y corrimiento hacia la derecha, ¿sí? En esos casos sería negativo. En el caso de los pares, si la fuerza, mejor dicho, si el par es horario y la rotación es horaria, o si el par es antihorario y la rotación es antihoraria, vamos a estar en presencia de un trabajo positivo. En cambio, si la fuerza es horaria y la rotación es antihoraria, vamos a estar en presencia de un trabajo negativo. Entonces, fíjense que acá ya no nos interesa tener un par de ejes coordenados. ¿Por qué? Porque en general, en el par de ejes coordenados, nosotros decimos que una fuerza es positiva si su sentido, ¿sí?, es el que corresponde al sentido positivo que le hemos asignado al eje. Pero en este caso eso no me importa, porque tanto una fuerza positiva como una fuerza negativa pueden desarrollar trabajo positivo o negativo en función de cómo sea el corrimiento. O sea, si fuerza y corrimiento coinciden en sentido, vamos a estar frente a un trabajo positivo. Si fuerza y corrimiento son opuestos, ¿sí?, son de sentido opuesto, vamos a estar frente a un trabajo negativo. ¿Se entendió esto? ¿Alguna duda, algo que quieran preguntar? Por el momento no. Bien. Yo resumí el cálculo de magnitudes estáticas utilizando el principio de los trabajos virtuales hace un tiempo en un apunte que escribí, que lo vamos a leer ahora y vamos a ir desmenuzándolo de modo tal de poder plantear cómo es el trabajo, cómo se calcula una magnitud estática utilizando el principio de los trabajos virtuales. ¿Sí? Para eso, vuelvo a compartir ahora el apunte. Ustedes me dicen si se ve o no se ve. Se ve, profe. Bárbaro. Bueno, título, principio de los trabajos virtuales. Y acá en estos 4 renglones que siguen, estoy enunciando el principio de los trabajos virtuales de la manera más genérica posible. Dice, es condición necesaria y suficiente para que un sistema de puntos materiales unidos por vínculos determinados se encuentre en equilibrio en una determinada posición, bajo la acción de un sistema de fuerzas que para cualquier desplazamiento virtual a partir de dicha posición, el trabajo desarrollado por las fuerzas sea nulo o negativo. Fíjense que estos 4 renglones tienen un montón de información. En principio, fíjense que yo estoy marcando en colores distintos. Este apunte después lo vamos a subir al campus como para que ustedes lo puedan tener a la hora de estudiar y a la hora de practicar. Estamos hablando de una condición necesaria y suficiente para que haya equilibrio. ¿Qué quiere decir esto? Que si la condición que establece el principio de los trabajos virtuales se cumple, el sistema va a estar en equilibrio. Pero por otro lado, como es una condición suficiente también, si un sistema está en equilibrio, esta condición se va a cumplir. ¿Y cuál es esa condición? Que el trabajo desarrollado por las fuerzas sea nulo. También puede ser negativo, pero el trabajo negativo se considera en caso de vínculos reversibles, o vínculos bilaterales, que no es el caso de los vínculos que utilizamos nosotros en nuestra materia. Pero es posible que en algún libro ustedes vean que el trabajo desarrollado por las fuerzas puede ser negativo. ¿Está bien? Los vínculos que utilizamos nosotros son vínculos reversibles. ¿Qué quiere decir eso?
que si impiden el corrimiento en una determinada en un determinado sentido, también impiden el opuesto. Por ejemplo, a ver si puedo escribir acá. Voy a hacer un esquemita chiquitito. Supongamos que tenemos, a ver, estoy tratando de buscar cómo, acá está, anotar. Ahí está. Nosotros trabajamos con este tipo de vínculos. Por ejemplo, el apoyo móvil. El apoyo móvil lo que hace es impedir movimientos verticales, pero impide movimientos verticales hacia arriba y hacia abajo. O sea, si yo tengo considerado este punto no puede subir y no puede bajar. Ahora, si este punto puede moverse hacia la derecha, también va a poder moverse hacia la izquierda. ¿Está bien? Esto es lo que llamamos un vínculo reversible, y esto es lo que llamamos un movimiento bilateral. ¿Está bien? ¿En qué caso no pasa eso? No pasa si yo tuviese, por ejemplo, un violín colgado, ¿sí?, de un determinado lugar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo tengo acá una bolita dibujada, o una bolita colgada, ¿esta bolita puede bajar si el violín está así tenso? No. Sin embargo, nada impide que este violín se doble todo y que la bolita suba. Entonces acá estamos en presencia de un vínculo unilateral. ¿Por qué? Porque si bien impide el corrimiento de la bolita hacia abajo, no se lo impide hacia arriba. Fíjense que los vínculos que utilizamos nosotros son este tipo de vínculos, que son los vínculos bilaterales. ¿Bien? Nosotros no utilizamos este tipo de vínculos en nuestras estructuras. ¿Alguna duda? Entonces, cuando trabajamos con vínculos unilaterales, ahí es posible, ¿sí?, que el trabajo desarrollado por la fuerza sea negativo y, sin embargo, la estructura esté en equilibrio. De hecho, fíjense que podemos decir que esta bolita, que está sometida a un determinado peso, está en equilibrio. ¿Está bien? Y sin embargo, yo podría, aplicándole una fuerza, llevarla hacia arriba. Lo que no podría hacer es llevarla hacia abajo. Entonces, ¿qué pasa? Si el peso de la bolita es hacia abajo, pero yo llevo la bolita hacia arriba, o sea, el corrimiento va a ser hacia arriba, ¿de qué signo va a ser el trabajo desarrollado por el peso de la bolita en este corrimiento hacia arriba? Negativo. Va a ser negativo, ¿de acuerdo? Pero esto se puede dar solamente si el vínculo es unilateral. En este caso, en el caso del apoyo móvil, por ejemplo, eso no puede darse. ¿Está bien? Bien. Vamos a borrar todo esto y seguimos con la definición. Habla de un sistema de puntos materiales. ¿Qué es un sistema de puntos materiales? Un sistema de puntos materiales es un sistema de partículas, ¿sí?, muy pequeñas, por eso habla de puntos, pero no son átomos. O sea, un punto material, en nuestro caso, es un pedacito de barra, ¿sí?, muy, muy, muy pequeño, pero lo suficientemente grande como para mantener todas las características físicas del material constitutivo de la barra. Si yo estoy hablando de un átomo, ya no puedo hablar de que el átomo tenga todas las características constitutivas de la barra. Entonces, una barra va a estar constituida por un montón de pedacitos chiquititos de barra, idealmente, empotrados uno en el otro. Eso que decimos que un pedacito está empotrado en el otro es cuando hablamos de los vínculos determinados. Por ejemplo, nuevamente, si yo tengo
si nosotros tenemos una barra como esta, ¿sí? Yo puedo decir que acá hay un montón de pedacitos y de barra. Vamos a dibujar la barra así si quieren. Podemos decir que acá hay un pedacito chiquitito de barra que está muy vinculado, o está empotrado en este otro que está al lado, y este está empotrado en el de al lado. Entonces, en este caso, el vínculo entre los pedacitos es el empotramiento. Pero yo podría tener una estructura como esta, donde acá tengo otra barra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este pedacito de acá, con este, está vinculado por otro vínculo, ya no por un vínculo de tercera especie, sino por un vínculo de segunda especie, que es la articulación relativa. ¿Bien? Por eso, no está hablando de un cuerpo rígido, sino que habla de un sistema de puntos materiales que puede ser una cadena de muchas chapas, unidos por vínculos determinados. En algunos casos tendremos el vínculo de la continuidad, que es un empotramiento, en otro caso tendremos una articulación, un vínculo de segunda especie, una biela, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Por otro lado, el principio de los trabajos virtuales dice que un determinado sistema de puntos materiales va a estar en equilibrio en una determinada posición. O sea, la posición de equilibrio es importante también. Fíjense que si nosotros tenemos una barra, ¿sí? Y tenemos dos fuerzas como estas, la barra estará en equilibrio. Pero ¿qué pasa? Si tenemos la barra así, en esta posición, y le ponemos las dos fuerzas, y la barra pues no estará en equilibrio, a pesar de que las fuerzas son las mismas. ¿Está bien? Lo que cambia en este caso es la recta de acción de una de ellas. Entonces, lo que considera el principio de los trabajos virtuales es la posición del cuerpo del cual estamos analizando el equilibrio. Esto también nos permite ver algo más, y es que el equilibrio es una condición inherente a los cuerpos, no a las fuerzas. O sea, hablar de un sistema de fuerzas en equilibrio en realidad es incorrecto. Lo que está en equilibrio es el cuerpo que se encuentra bajo la acción de esa fuerza. Porque fíjense, si nosotros tenemos un cuerpo como este, con forma de L, y le aplicamos dos fuerzas, una acá y otra acá, de igual recta de acción, igual intensidad y sentido opuesto, este cuerpo se encontrará en equilibrio. El cuerpo se encontrará en equilibrio. Pero para esto mismo, y estas mismas fuerzas, si esto estuviese articulado acá, y ya no estaría en equilibrio. Entonces, ahí nos damos cuenta que el equilibrio no depende de la fuerza, porque fíjense que si yo proyecto horizontalmente, verticalmente, o tomo momentos respecto de un punto cualquiera, ¿sí? La proyección horizontal de las dos fuerzas, la vertical de las dos fuerzas, y el momento de las dos fuerzas respecto de un punto, es igual a cero. Sin embargo, en este caso, que es el caso típico de una tijera, por ejemplo, ¿sí? No vamos a tener que la tijera esté en equilibrio, la tijera se va a cerrar. ¿Bien? Profe, al cuerpo involucra también los vínculos también, ¿no? Digamos. No. El cuerpo es el cuerpo. El cuerpo es el cuerpo. Estamos hablando de puntos materiales, ¿sí? Unidos por determinados vínculos. O sea, estamos hablando en resumen de una cadena de chapas. Esto es un sistema material, unido por vínculos determinados. Desde acá hasta acá, todos están unidos por el vínculo de la rigidez, que es un vínculo de tercera especie. Desde acá hasta acá,
están unidos por el vínculo de la rigidez. Desde acá hasta acá están unidos el vínculo de la rigidez. Pero fíjense que este de acá con este de acá están vinculados por una articulación. Este de acá y este de acá están vinculados por una articulación. Otra cosa que vemos acá es que el equilibrio es algo que es inherente no solo a los cuerpos, sino que es inherente a los cuerpos libres. Porque fíjense qué pasa acá si tenemos un cuerpo vinculado. Por ejemplo, a ver, vamos a dibujar una barrita, como esta, ¿sí? Y vamos a vincularla de la siguiente manera muy conocida para nosotros. Esto es una barra simplemente apoyada, y ahora la voy a cargar. Le voy a poner acá una fuercita, esta. ¿Esta barra está en equilibrio? No me contesta. Sí, está en equilibrio. Habría que calcular las reacciones de vínculo y que sean, que contrarresten. Y si no calculamos las reacciones de vínculo y miramos las figuras, ¿la barra es cinemáticamente invariable? Sí, sí. Sí. Entonces, yo le aplico esta fuerza vertical. ¿Puede moverse? No. No puede. ¿Está en equilibrio? Sí. Acá es cuando mezclamos un poquitito el concepto de la estática y de la cinemática. Una cosa es que la barra sea cinemáticamente invariable. ¿Está bien? Entonces yo sé que no puede moverse. Y otra cosa es que esté en equilibrio. ¿Por qué? Porque para que la barra esté en equilibrio, las fuerzas que actúan sobre ella tienen que satisfacer las condiciones de nulidad. Si yo planteo una ecuación de equilibrio horizontal, ¿qué voy a ver? Sobre un eje horizontal. Es que no hay fuerzas, por lo tanto, sumatoria de fuerzas horizontales es igual a 0. Hasta ahí venimos bien. Sí. Vamos a ver ahora la sumatoria de fuerzas verticales. ¿A qué es igual la sumatoria de fuerzas verticales? Y yo acá veo que la sumatoria de fuerzas verticales es igual a P. Y ustedes me van a decir, pero no, momento. Acá tenemos escondidas fuerzas también, ¿no es verdad? Pero yo esas fuerzas no las veo. Porque justamente yo reemplacé, para poder verlas, yo tengo que reemplazar estos vínculos por las fuerzas. Por ahora no las veo, no están. Yo estoy analizando este dispositivo y este dispositivo, que son dispositivos cinemáticos. Y las fuerzas son elementos que pertenecen al mundo de la estática. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en estos casos para estudiar el equilibrio? ¿Qué es lo que hicimos hasta ahora para estudiar el equilibrio? Poner en evidencia. Claro, sacábamos los vínculos y los reemplazábamos por las reacciones de vínculo, que eran las acciones que recibía la barra. Evidentemente, yo ahora si planteo el equilibrio de la barra, ahora sí voy a poder decir que la sumatoria de fuerzas verticales es igual a 0. ¿De acuerdo? Pero pregunto, ¿esto que tenemos acá es un cuerpo libre o un cuerpo vinculado? Un cuerpo libre. Es un cuerpo libre, quiere decir entonces que para poder hablar de equilibrio, yo tengo que tener un cuerpo libre bajo la acción de un sistema de fuerzas. Si el sistema de fuerzas que actúa sobre un cuerpo cumple las condiciones de nulidad, ¿sí? Entonces ahí podemos decir que el cuerpo está en equilibrio. ¿Y cuáles son las condiciones de nulidad? Resultante de reducción igual a 0, par de reducción igual a 0 para cualquier centro de reducción del espacio.
Pero todas estas ecuaciones que estamos planteando acá, son ecuaciones que las planteamos para un cuerpo libre. Nosotros decimos, ponemos en evidencia las reacciones de vínculo. En realidad lo que tendríamos que decir es, quitamos los vínculos y transformamos a este cuerpo en un cuerpo libre. Reemplazamos esos vínculos, ¿sí?, por magnitudes estáticas, o sea, del mundo de la estática, del mundo de las fuerzas, que son equivalentes a los dispositivos cinemáticos que teníamos. Pero ojo, no es lo mismo una barra simplemente apoyada que una barra en equilibrio bajo la acción de las fuerzas. Porque fíjense, otra cosa más. Esto lo llamamos, si quieren, RA, y esto lo llamamos RB. Nunca habían escuchado hablar de esto ustedes. Si nosotros miramos esta figura, vemos una barra que está en equilibrio bajo la acción de tres fuerzas. ¿Qué son RA y RB ahora? Son fuerzas, ¿no es verdad? ¿De dónde surgen esas fuerzas? Son las fuerzas que los vínculos ejercen sobre la barra. ¿Qué vínculos? Y los vínculos que estaban acá. Ahora, imagínense que por alguna razón fortuita, ¿sí?, alguien se conecta recién ahora, porque tuvo problemas con la internet o por lo que fuera, y lo único que ve es esto. Y yo le pregunto, ¿cómo estaba vinculado esto previamente? Puede ser que me diga era una barra simplemente apoyada, pero ¿qué pasa si me dice no, esta era una barra empotrada acá? ¿Se dan cuenta que para este caso la barra sigue siendo cinemáticamente invariable? Si yo quiero poner en evidencia las reacciones del empotramiento, ¿qué tengo que hacer? Tengo que sacar el empotramiento nuevamente. Buah, saqué todo, me fui de más. Para eso existe el control más Z en Windows. Ahí está. Yo borro acá. Ahí está. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Tengo que calcular las reacciones del empotramiento. ¿Cuánto vale la reacción horizontal del empotramiento? 0. ¿De acuerdo? Porque no hay fuerzas horizontales. Yo pongo en evidencia la fuerza, vamos a ponerla en evidencia. Reacción horizontal, reacción vertical, y para que esto sea una verdadera oferta, par de empotramiento. ¿De acuerdo? Supongamos que esta carga estuviera en la mitad para no tener problema de cuentas. ¿Está bien? ¿Esta fuerza cuánto valdría entonces? P... 0, ¿no? No, esta valdría P sobre 2. Esta P sobre 2 y esta de acá también P sobre 2. P sobre 2 para Pero arriba. con el empotramiento ya no haría falta otro vínculo, ¿no? No, está bien. Pero si nosotros vemos esto y la barra está empotrada, yo podría decir que cuando calculo el par de empotramiento, este M, estas dos fuerzas que están acá no generan momento respecto de este punto. ¿De acuerdo? Este es M. Entonces voy a tener P por L sobre 2, que es esto de acá, menos P sobre 2 por L. ¿Cuánto da eso? P por L sobre 2, P por L sobre 2, menos P sobre 2 por L. 0. Quiere decir entonces que el par es nulo. La fuerza horizontal es nula también. Quiere decir que ¿cuánto tiene que valer esta fuerza de acá? P sobre 2 para arriba. Esto era una barra simplemente apoyada, no, era una barra empotrada. Entonces, el hecho de tener un cuerpo libre, ¿sí?, bajo un sistema de fuerzas que cumpla las
condiciones de nulidad, no nos dice nada respecto de su vinculación previa. Es un cuerpo libre. Nosotros, para poder plantear las ecuaciones, lo que necesitamos tener es un cuerpo libre. Bien, entonces, el equilibrio es una condición inherente a los cuerpos libres, no cuerpos vinculados a tierra. Pero entonces, ¿cómo podemos estar hablando de cuerpos vinculados? Hemos estudiado todo un capítulo de cadenas de chapas y lo llamamos el equilibrio de los cuerpos vinculados. En realidad, cuando hablamos de cuerpos vinculados, lo que estamos haciendo es hablar de los cuerpos vinculados entre sí. Eso. Cuerpos vinculados quiere decir cadenas de chapas. ¿Está bien? Que además yo puedo tener una sola chapa y vincularla a tierra, o puedo tener una cadena de chapas y vincularla a tierra, es otra cosa. Pero los cuerpos vinculados, cuando hablamos de los vínculos, estamos hablando de estos vínculos, de los vínculos relativos entre los cuerpos. ¿Se entendió esto? Sí, profe. Bien. Bueno, lo único que nos queda por ver ahora es lo que está en beige, que dice que para cualquier desplazamiento virtual, vamos a leer de vuelta todo, si es condición necesaria y suficiente. Ya sabemos lo que quiere decir condición necesaria y suficiente. Si se cumple, el sistema está en equilibrio, y si el sistema está en equilibrio, la condición se cumple. Para que un sistema de puntos materiales unidos por vínculos determinados se encuentre en equilibrio en una determinada posición bajo la acción de un sistema de fuerzas, porque por supuesto, si no hay fuerzas actuando sobre el cuerpo, claro que va a estar en equilibrio. Pero no existe un cuerpo sobre el que no estén actuando fuerzas. En el espacio siempre, mayores o menores, siempre va a haber fuerzas actuando sobre un cuerpo. Que para cualquier desplazamiento virtual a partir de dicha posición, el trabajo desarrollado por la fuerza sea nulo o negativo. ¿Qué quiere decir desplazamiento virtual? ¿Qué quiere decir virtual? ¿Qué es algo virtual? ¿No es real? Que no es real, exactamente. ¿Y puede existir un desplazamiento que no sea real? No. Vamos a ver un caso. Vamos a ver un caso. Supongamos que tenemos, a ver, una barra como esta, ¿eh? Y yo digo, esta barra está bajo la acción de estas fuerzas. A ver, las voy a volver a poner. Una fuerza acá en la mitad, una fuercita acá y una fuercita acá. Bajo la acción de estas fuerzas, la barra se va a mover. No. No, Depende cuánto... No se va a mover. Si las dos fuerzas estas tienen la mitad de la intensidad de esta de acá, es, no se va a mover. Ahora yo digo, supongamos que la barra experimenta una rotación en torno de este punto y viene a parar acá. Y ustedes me van a decir, pero no puede ser eso, porque las fuerzas, dado que cumplen con las condiciones de nulidad, no pueden hacer que la barra gire. Y yo digo, no son las fuerzas las que originan el giro. Yo todo lo que dije fue, supongamos que la barra giró. O sea, porque vine yo, mientras nadie miraba, la moví un poquitito y la solté. ¿Está bien? Entonces, este desplazamiento, este giro que experimenta la barra acá, no es un giro real. ¿Por qué? Y porque no es provocado por las fuerzas. Es un giro que me estoy imaginando. A ese desplazamiento que no existe en la realidad, pero que nosotros imaginamos, lo llamamos desplazamiento virtual. Entonces, lo que podemos afirmar es que
el desplazamiento virtual no va a ser provocado por las fuerzas que actúan sobre la estructura, porque justamente las fuerzas cumplen las condiciones de nulidad, entonces no pueden generar un desplazamiento de la estructura. ¿Está bien? Quiere decir que tenemos que tener un sistema material, o sea, un cuerpo o un conjunto de cuerpos, de chapas, de barras, ¿sí?, bajo la acción de un sistema de fuerzas, y tenemos que imaginar un determinado desplazamiento. Ustedes van a decir, bueno, pero yo no puedo imaginarme esto. ¿Y saben por qué no pueden imaginárselo? Porque ustedes son grandes. Pero yo estoy seguro que cuando eran chiquitos y jugaban, decían, dale que esto se movía. Y se movía. Para ustedes se movían. Ustedes estaban sentados en el avión de la Calecita y se imaginaban que ese avión volaba. Entonces, uno puede imaginar determinados desplazamientos. Que no sean desplazamientos que se producen en la realidad, estamos totalmente de acuerdo. Pero ¿quién no estuvo de chiquito al volante de un auto, apagado por supuesto, moviendo con las manitos el volante e imaginando que está viajando? ¿Hay alguno de ustedes que le haya pasado eso, que le haya pasado que estaba sentado en un auto moviendo, y no se haya imaginado que estaba manejando el auto? No. Entonces podemos imaginar. Uno puede decir, bueno, está bien, pero tenemos que ser chiquitos para eso. No, no hace falta que seamos chiquitos, hace falta que recordemos lo que sabíamos cuando éramos chiquitos, que era imaginarnos cosas. Y esas cosas para nosotros existían. Ustedes van a decir, este hombre está mal medicado. Pero ahora vamos a ver que ese tipo de práctica, la de imaginar cosas, nos va a servir para calcular magnitudes estáticas. O sea, nos va a permitir calcular reacciones de vínculo, nos va a permitir calcular esfuerzos característicos, y cuando estén en análisis estructural 1, les va a permitir también calcular desplazamientos. O sea que el hecho de imaginar desplazamientos o de imaginar fuerzas es algo, no lo vamos a hacer a diario, pero es algo que eventualmente alguna vez lo vamos a tener que hacer. ¿Se acuerdan en el método de Henneberg, cuando nosotros suponíamos que la barra cambiaba de posición? También estábamos imaginando algo. Y al imaginar que la barra cambiaba de posición y que la barra original tenía esfuerzo nulo, ¿sí?, nos permitía resolver de repente un reticulado. Entonces, vamos a decir que un desplazamiento virtual es un desplazamiento, primero, muy pequeño. ¿Qué quiere decir muy pequeño? Muy pequeño frente a las dimensiones de la estructura que lo experimenta. Si yo estoy hablando de un puente, ¿sí?, cuyo tablero tiene 300 metros de longitud, y en el punto medio el puente descendió 10 centímetros, respecto de los 300 metros, esos 10 centímetros no es nada. Podemos decir que es un desplazamiento, entre comillas, infinitésimo. Es un infinitésimo físico, no un infinitésimo matemático. Ahora, si lo que yo tengo es una barra de 3 metros, y digo que en el punto medio experimentó un descenso de 10 centímetros, y ahí lo que tendríamos que hacer es desalojar. ¿No es verdad? Bueno, ¿se entendió lo que dice el principio de los trabajos virtuales, que es lo que acabamos de enunciar? Sí, profe. Porque quizá esto sea una de las cosas más difíciles que tiene el principio de los trabajos virtuales, que es entenderlo. Una vez que lo entendimos, lo que vamos a hacer ahora, fíjense el siguiente título, dice cálculo de magnitudes estáticas aplicando el principio de los trabajos virtuales. Y van a ver lo fácil que es calcular magnitudes estáticas aplicando el principio de los trabajos virtuales. Van a ver que puede llegar a ser enormemente fácil
o enormemente difícil. ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros vamos a estar calculando fuerzas empleando trabajo. Y trabajo, dijimos que es igual al producto escalar de fuerza por desplazamiento. ¿Está bien? Resulta que este desplazamiento que vamos a calcular es un desplazamiento permitido por los vínculos del sistema. Entonces vamos a tener que saber encontrar los polos de las chapas cuando se trate de una cadena de chapas y ver cuál es la posición final de cada uno de los puntos del sistema de chapas o de barras cuando le apliquemos ese desplazamiento que nosotros nos imaginamos. Entonces, las cuentas que vamos a tener que hacer son muy sencillas. Tal es así que, como van a ver dentro de un rato, vamos siempre a tener que resolver una ecuación con una incógnita. Lineal, además. No va a haber nada elevado al cuadrado, nada raro. ¿Sí? Pero lo que nos va a poder llegar a costar mucho trabajo es la parte cinemática del problema. O sea, vamos a tener que practicar mucho análisis cinemático. ¿Bien? Bueno, empiezo a leer. Por supuesto, ustedes me interrumpen todas las veces que consideren necesario, ¿no? Cálculo de magnitudes estáticas aplicando el principio de los trabajos virtuales en todos, miren lo que dice acá, en todos los sistemas isostáticos, que son los sistemas con los que nosotros trabajamos, la determinación de una magnitud estática interna, o sea, un esfuerzo característico en una sección, o externa, la componente de alguna reacción de vínculo, por aplicación del principio de los trabajos virtuales, implica seguir los siguientes 5 pasos. Siempre vamos a seguir los siguientes 5 pasos, sea cual sea el problema. Lo primero que vamos a hacer es, poner en evidencia la magnitud estática que queremos determinar. Como siempre, vamos a poner en evidencia la magnitud estática. Cuando queríamos plantear el cálculo de reacciones de vínculo, poníamos en evidencia todas las magnitudes estáticas, o sea, sacábamos todos los vínculos y los reemplazábamos por todas las fuerzas que los vínculos podían ejercer sobre la cadena de chapas. Acá no. Acá lo que queremos hacer es calcular solo una magnitud estática. Quiero calcular el par de empotramiento, quiero calcular la componente de un apoyo móvil, quiero calcular el momento flexor en una determinada sección. O sea, siempre lo que voy a calcular, ¿sí?, es un solo valor. No es como en el caso del método de equilibrio de fuerzas, en el que nosotros transformamos la estructura en un cuerpo libre. Acá la estructura no va a ser libre, sino que va a ser una estructura vinculada. Pero ¿qué pasa? En lugar de ser una estructura cinemáticamente invariable, va a ser un mecanismo con un grado de libertad, que es justamente el vínculo que nosotros liberamos para poder calcular la reacción de vínculo que este vínculo genera. ¿Sí? Bueno, ponemos en evidencia la magnitud estática que queremos determinar. Al hacer esto, el sistema que originalmente era isostático se transforma en un mecanismo de un grado de libertad. Paso 2. Imponemos al mecanismo originado un desplazamiento pequeño que sea compatible con su vinculación. ¿Sí? Acá es donde empezamos a imaginar, porque este desplazamiento lo tenemos que imaginar, porque dijimos que no es originado por el sistema de fuerzas que actúa sobre la estructura. Este desplazamiento es el que se conoce como desplazamiento virtual, que es lo que habíamos visto acá arriba. Desplazamiento virtual. Si bien no es imprescindible, resulta conveniente registrar este desplazamiento virtual trazando, por ejemplo, diagramas cartesianos de corrimientos en 2 direcciones llamados elásticas. Vamos a ver
así como aprendimos a trazar diagramas de esfuerzos característicos, que son diagramas cartesianos, donde cada abscisa es un punto del eje y cada ordenada nos da el valor de la característica, acá la ordenada va a ser la componente de corrimiento que experimenta la sección considerada en la abscisa. ¿Está bien? Entonces, se acostumbra a trazar una elástica vertical y una elástica horizontal. La primera, o sea, la elástica vertical, se traza en referencia a un eje horizontal. Y la segunda se traza con referencia a un eje vertical. Después vamos a hacer todo eso. Esta es la parte más difícil del ejercicio de resolver. ¿Por qué? Porque para que el desplazamiento sea compatible con los vínculos de la estructura, debemos determinar los polos de todas las chapas de la estructura. Cosa que en algunos casos puede resultar complicado. O sea, si yo tengo una barra simplemente apoyada, y le saco el apoyo móvil, y no me cabe duda que el polo de esa chapa va a ser el punto donde está aplicado el apoyo fijo, ¿no es verdad? O sea que lo único que puede hacer esa barra es rotar en torno a ese punto. Pero en algunos casos, cuando tenemos cadenas de chapas, que además pueden llegar a tener articulaciones impropias, y la cosa se puede llegar a complicar bastante. Bien, el desplazamiento debe ser pequeño para poder utilizar la cinemática lineal y considerar que en una rotación un punto perteneciente a una chapa experimenta un corrimiento de dirección perpendicular a la recta determinada por su posición inicial y el polo de rotación de la chapa a la cual pertenece. Vamos a ver un poquitito esto que acabo de decir. Fíjense, si tenemos una barra como esta, que estaba vinculada, estaba simplemente apoyada, y como yo les dije, vamos a ponerla con voladizo y todo. Yo le saqué el apoyo móvil, ¿está bien? Esto era una cosa que era así, por ejemplo. Yo le saqué el apoyo móvil y puse en evidencia esta fuerza que no tengo la menor idea de cuánto vale, pero es la que quiero calcular. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta barra estaba isostáticamente sustentada, por lo tanto era cinemáticamente invariable. Ahora que yo le saqué el apoyo, ya este sistema es hipostático. Pero esta fuerza, si tiene el valor correcto, no va a permitir que esta barra rote. Pero sin embargo, yo quiero imaginarme que la barra sí experimenta un corrimiento. Entonces, me imagino que la barra experimenta, por ejemplo, esta rotación. ¿Es verdadera esta rotación? No. La barra no experimentó esta rotación. Yo me imagino que experimentó esta rotación. Pero ¿qué pasa? En esta rotación, este punto, a ver, vamos a dibujarlo en azul. Este punto de acá, no sé por qué, este punto de acá, se tendría que haber movido dentro de una circunferencia cuyo radio es la distancia que hay de este punto hasta el polo de la chapa. O sea, tendría que haber movido dentro de este arco de circunferencia, por decirlo de alguna manera. Me salió bastante mal, pero ya cuento con la imaginación de ustedes. ¿Está bien? O sea que la posición final del punto tendría que ser esta. Sin embargo, yo considero que la posición final del punto es esta. ¿Cómo puedo hacer semejante barbaridad? O sea, fíjense el error que tengo. ¿Está bien? Y si la rotación hubiera sido más grande,
O sea, si la rotación hubiera sido, por ejemplo, esta otra, la posición final verdadera del punto tendría que haber sido esta. No sé por qué. Tendría que haber sido esta de acá. Y yo estoy tomando esta de acá. O sea, estoy cometiendo un error más grande todavía. Y cuanto mayor sea el ángulo de rotación, mayor va a ser el error que cometo. Justamente para no cometer ese error, lo que voy a suponer es que la barra, dado que yo este movimiento me lo estoy imaginando, voy a suponer que la barra experimenta una rotación muy, muy, muy pequeña. Tan pequeña que necesito utilizar otra escala, ¿sí? Porque si no, no la vería. Fíjense que acá, que el ángulo ya es bastante chiquitito, el error que yo cometo para pasar de la verdadera posición, que es esta, a la que yo imagino, no es tan grande. ¿Y qué pasa si el ángulo fuese muy chiquito? Por ejemplo, si digo que el ángulo θ de rotación, este ángulo que tenemos acá, es igual a 10 a la menos 5 radianes. En ese caso, yo no podría estar dibujando esta nueva posición de la barra. ¿Por qué? Porque si el ángulo es tan chiquitito, la posición trasladada a la posición rotada de la barra coincidiría con la posición original, no podría verla a ojo desnudo. ¿De acuerdo? Entonces, pero en ese caso, el error que yo estaría cometiendo es prácticamente cero, porque estaría prácticamente acá. ¿Me entienden? Entonces lo que hacemos es precisamente eso. Imaginar que los desplazamientos virtuales son infinitésimos, son muy, muy, muy pequeños. Entonces, de esa manera, yo puedo decir lo siguiente. Tomo dos escalas, una para la barra, ¿sí? Ahora dibujo la barra en su posición girada, posición girada sería esta, y digo, este ángulo de acá, este θ, es infinitésimo. ¿Qué es lo que pasa entonces? Todas estas ordenadas que tenemos acá van a ser muy pequeñas también, si el giro es tan pequeño. Pero yo voy a poder decir que θ es igual a R ¿sí? Por este valor de acá que llamo eta. ¿Por qué puedo decir esto? Porque fíjense que eta dividido R es igual a la tangente de θ. ¿Está bien? Pero cuando el ángulo es muy, muy, muy pequeño, ¿qué pasa con la tangente, el seno y el ángulo? Es igual al ángulo. Son prácticamente iguales. Entonces yo voy a poder decir que el corrimiento el corrimiento eta, es igual a R por θ, directamente. Y θ es un valor muy chiquitito. Esto es lo que se llama aplicar la cinemática lineal. ¿Está bien? Porque en lugar de estar moviéndose los distintos puntos sobre distintas circunferencias, ¿sí? La
el corrimiento es lineal, es proporcional a la distancia al polo. En este caso el polo es este. A medida de que me alejo del polo, crece linealmente el corrimiento. Por eso esto se llama cinemática lineal. En el caso del polo mismo, el corrimiento es cero. Y si estoy tomando abscisas del otro lado del polo, ¿qué va a pasar? Cambia el signo del corrimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo tenía acá, en la barra, un apoyo móvil, un apoyo fijo, ¿cuánto vale el trabajo desarrollado por las reacciones de vínculo en este corrimiento? Cero. ¿Por qué? Porque este punto, ¿sí?, no se movió ni horizontal ni verticalmente. Acá yo tengo la fuerza distribuida que tiene una determinada resultante que la puedo calcular porque es dato. En esta rotación, esta resultante va a desarrollar un trabajo que es igual a la fuerza por este corrimiento. Y la reacción de vínculo también va a desarrollar un trabajo, ¿sí?, que es igual a su valor, X, por eta. Y lo que yo voy a tener que decir es que eta por, perdón, la resultante de la fuerza distribuida por el corrimiento de esa resultante, esto que tenemos acá, es eta sub R. Más, en este caso va a ser menos, porque fíjense que el corrimiento es hacia abajo y la fuerza yo la puse hacia arriba, porque se me ocurrió. Menos, entonces, X por eta X es igual a 0. Esto me va a llevar a una ecuación donde yo conozco R, ¿sí?, mejor dicho, yo acá tengo dos incógnitas que son eta R y eta X. ¿Está bien? Pero yo puedo decir que eta R, a ver dónde puedo escribir. Vamos a hacer una cosa. Voy a dejar de compartir esto un segundito. Tenemos la barra. Voy a dibujar la barra. Vamos a suponer que es una barra simplemente apoyada sin voladizos para que no se complique el cálculo. Después vamos a ver que se puede hacer con cualquier tipo de vinculación. Acá tenemos la fuerza distribuida. Acá tenemos la fuerza concentrada. Que la puedo poner hacia arriba o la puedo poner hacia abajo. Si quieren, vamos a analizar los dos casos. Acá tengo la barra. Epa, me salió una flecha. Acá tengo la barra. Con la distribuida. Y ahora me la imagino para abajo, la reacción de vínculo. ¿Está bien? Esta es la reacción que yo quiero calcular. Acá tengo un apoyo fijo. Acá tengo un apoyo fijo. Esta fuerza distribuida tiene una determinada reacción de vínculo, tiene una resultante, que es esta, y acá va a tener, por supuesto, la misma resultante. ¿Está bien? Entonces, este valor va a ser igual a Q por L
este valor es Q por L. Por supuesto, L es la longitud de la barra. La longitud de la barra es L. La intensidad de la carga es Q. Y yo quiero determinar cuánto vale X, que es esta fuerza de acá, la incógnita. Entonces, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Lo primero que hice fue poner en evidencia la reacción de vínculo. Acá la quise poner para arriba, acá la quise poner para abajo. Lo que voy a hacer ahora es imponerle a este sistema, que tiene un grado de libertad, un desplazamiento virtual. ¿Qué desplazamiento virtual? Tiene que ser compatible con el vínculo, o sea, la barra tiene que rotar en torno de este punto. Vamos a hacerla en azul, la elástica. Este es un diagrama. Es más, no lo voy a hacer acá, sino lo voy a hacer en otro lado. Lo voy a hacer acá. Ahí. Y ahí. Este es la elástica. Y acá también voy a hacer una elástica. También tiene que rotar la barra en torno de su polo. Acá lo voy a hacer más grande si quiero. Porque acuérdense que este desplazamiento en principio es muy chiquitito. Yo lo estoy dibujando grande para poder observarlo. Y segundo, que es imaginado. Dado que es imaginado, yo me lo puedo imaginar muy chiquitito. Me lo puedo imaginar de que tita es igual a 10 a la menos 5. O me puedo imaginar que tita es igual a 10 a la menos 8 también. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener acá? Por un lado voy a tener este corrimiento, que es el corrimiento de la resultante, y acá también voy a tener el corrimiento de la resultante. ¿Ustedes siguen lo que estoy haciendo acá? ¿O están totalmente perdidos? Sí, profe. Bien. Esto que tengo acá es eta R, que es el corrimiento vertical, el punto de acción de la resultante. Y esto que tengo acá también es eta R. Esto de acá, ¿qué sería? Eta X. Esto es zeta X, claro. Esto es zeta X y esto también es zeta X. Entonces, si esto, si este punto está a una distancia, si quieren le ponemos L sobre 2, pero si no le ponemos A. ¿Está bien? Y a esto también le pongo A. Es una determinada distancia. Bueno, en realidad en este caso A tiene que ser L sobre 2 porque justamente estoy hablando de una carga uniforme. Entonces esto es L sobre 2, esto es L sobre 2. Este ángulo es tita y este ángulo es tita también. Acuérdense que este ángulo tita es muy pero muy pequeño. Entonces yo puedo decir lo siguiente. De acuerdo a la linealidad que vimos hace un rato, eta R sobre L sobre 2, ¿a qué es igual? Tita. Sobre L sobre 2 es igual a tita. Y eta X, o sea, que eta R es igual a tita por L sobre 2. Por otro lado, eta X, ¿a qué va a ser igual? L por tita. Exactamente, tita por L, que es lo mismo que L por tita.
Entonces ahora lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a aplicar el principio de los trabajos virtuales. Voy a decir que la suma de los... Voy a imponer esa condición. Que la suma de los trabajos desarrollados por las fuerzas, como esto tendría que haber estado en equilibrio, es igual a 0. Y vamos a plantear esa ecuación. Esa ecuación va a ser así. Por un lado, ¿cuánto vale el trabajo de la resultante de la fuerza distribuida? Eta R por R. Va a valer exactamente, va a valer Q por L por eta R. ¿Está bien? Pero eta R dijimos que vale tita por L sobre 2. Tita por L sobre 2. ¿Este trabajo es positivo o es negativo? ¿Qué les parece a ustedes? Positivo. Es positivo, sin duda, porque la fuerza va para abajo y el corrimiento también va para abajo. Y ahora tenemos que considerar el trabajo de la incógnita. ¿El trabajo de la incógnita en este desplazamiento virtual va a ser positivo o negativo? Negativo. Va a ser negativo, porque la fuerza va para arriba y el corrimiento de su punto de aplicación va para abajo. ¿Cuánto vale ese trabajo? X por eta X. ¿De acuerdo? Pero eta X es igual a tita por L. ¿Y qué dice el principio de los trabajos virtuales? Que para que esto esté en equilibrio, ¿cuánto tiene que ser igual la suma de los trabajos? A 0. Entonces, yo impongo esta condición. Y escribo igual a 0. Ahora, tita es distinto de 0. Por lo tanto, yo puedo simplificar tita. ¿Está bien? Ya que estoy, como L y L son iguales, también puedo simplificar los L's. Y llegamos a que X es igual a Q por L sobre 2. Si yo hubiese analizado la barra de la derecha, ¿sí?, la ecuación que tendría sería Q por L, o sea, el trabajo de la fuerza distribuida, Q por L por tita por L sobre 2. Epa, me olvidé, este L de acá es este que me quedó acá, Q por L por tita por L sobre 2. Pero ahora, ¿qué voy a tener? ¿Cuánto vale el trabajo de X? Positivo, lo mismo, pero positivo. Ahora va a valer lo mismo, pero ahora va a ser positivo. ¿Está bien? Y va a valer X por tita por L. Esto lo igualo a 0. Simplifico los titas, simplifico este L con este L. Y ahora me va a quedar que X es igual a menos Q por L sobre 2. Entonces, ¿qué quiere decir este menos que tenemos acá? Cuando la incógnita calculada es positiva, quiere decir que el sentido que yo utilicé en mi figura de análisis es el verdadero sentido de la incógnita. Mientras que cuando tengo un signo menos, lo que quiere decir esto es que el verdadero sentido de la incógnita es opuesto al que yo utilicé en la figura de análisis. O sea que X no debe ser para abajo, sino es una fuerza vertical hacia arriba. ¿Se entendió? ¿Quieren preguntar algo? Fue una pregunta. Si tuviera alguna, aparte del punto L, tuviera alguna fuerza, digamos, en sentido horizontal, no intervendría, ¿no? Acá en el cálculo. Y la fuerza no intervendría porque a pesar de tener fuerza, para que haya trabajo tiene que haber fuerza y tiene que haber corrimiento. O sea, hacen falta dos para bailar el tango. Si yo tengo fuerza, pero no tengo corrimiento, esa fuerza no desarrolla trabajo. Análogamente,
Si yo tuviese una traslación horizontal, pero no tengo una fuerza horizontal, ¿sí? Entonces tampoco tengo trabajo. Bueno, volvamos un poquitito al apunte, salvo que quieran preguntar algo más. Vamos a compartir esto. Bueno, el desplazamiento debe ser pequeño para poder utilizar la cinemática lineal, que es lo que hicimos recién, y considerar que en una rotación un punto perteneciente a una chapa experimenta un corrimiento de dirección perpendicular a la recta determinada por su posición inicial y el polo de rotación de la chapa a la cual pertenece. La barra era horizontal, por eso todos los puntos, como el polo estaba sobre esa misma horizontal, todos los puntos experimentaban corrimientos verticales. Es importante tener en cuenta que el desplazamiento virtual del mecanismo no existe en la realidad. No depende del estado de carga de la estructura. Fíjense que yo lo podía haber dado para abajo, pero también lo podía haber dado para arriba, el desplazamiento virtual. O sea, en lugar de hacerlo horario, lo podía haber hecho antihorario y hubiese pasado exactamente lo mismo. Solo depende de los vínculos de la misma, ¿bien? De la estructura. Es un desplazamiento que imaginamos que la estructura experimenta para que las fuerzas generalizadas actuantes sobre la estructura puedan desarrollar trabajo. Si yo no tengo ese desplazamiento virtual, el que yo me imagino, ¿sí? No puedo calcular el trabajo de la fuerza, no puedo igualar nada a cero. Entonces, si el sistema es cinemáticamente invariable, no se mueve. Quiero calcular una reacción de vínculo, saco el vínculo, ¿está bien? Y pongo en evidencia la fuerza. Ahora, tengo fuerzas, pero no tengo desplazamiento. De vuelta, no puedo calcular trabajo. Entonces, ¿qué hago? Digo, dale que se movía, y me imagino ese desplazamiento que yo acabo de hacer, la rotación en torno del polo. ¿Está bien? Entonces, es un desplazamiento que imaginamos que la estructura experimenta para que las fuerzas generalizadas actuantes sobre la estructura puedan desarrollar trabajo. Si no, no podemos igualar nada a cero. Dado que el desplazamiento es virtual, imaginado, el trabajo desarrollado por las fuerzas en ese desplazamiento es también virtual. Por eso se llama el principio de los trabajos virtuales. ¿Está bien? La razón por la que planteamos un desplazamiento compatible es que en cualquier otro caso deberíamos considerar además el trabajo desarrollado por las reacciones de vínculo cuyo valor en principio desconocemos. O sea, ¿por qué hago yo girar la barra en torno del apoyo fijo? Porque si yo impusiera un desplazamiento no compatible con el apoyo fijo, y pues entonces las reacciones en correspondencia con el apoyo fijo, que acá no las tuve en consideración, y desarrollarían trabajo y las tendría que considerar. ¿Por qué no las consideré ahora? Porque justamente como el apoyo no se mueve, no hay trabajo desarrollado por las otras dos reacciones. ¿Se entiende? Bueno, calculamos la suma de los trabajos desarrollados por todas las fuerzas que actúan sobre la estructura, incluida la incógnita. Igualamos la suma realizada en 3, esto de recién, a 0. Aunque parezca poco importante agregar un paso en el proceso de cálculo para escribir igual a 0, que es todo lo que estamos haciendo, es precisamente este el paso en el que estamos aplicando el principio de trabajos virtuales. Debido a que esta condición, o sea que la suma de los trabajos desarrollados por las fuerzas en el desplazamiento virtual es nula, es la que establece el principio de los trabajos virtuales para que una estructura se encuentre en equilibrio. Entonces, el escribir igual a 0 es importantísimo, porque acá es cuando estamos aplicando el principio de los trabajos virtuales. Después despejamos el valor de la incógnita. Y vamos con esto. Si el signo de la incógnita es positivo,
debemos interpretar que el sentido que hemos adoptado para la incógnita en la figura de análisis es el verdadero. Si el signo de la incógnita al calcularlo es negativo, debemos interpretar que el sentido de la incógnita es opuesto al que hemos adoptado en la figura de análisis. Punto. Estos 5 pasos nos permiten calcular cualquier magnitud estática, externa o interna, aplicando el principio de los trabajos virtuales. Y ahora lo que vamos a hacer es calcular una magnitud aplicando el principio de los trabajos virtuales. Calcular, fíjense lo que tenemos acá. Tenemos una estructura que tiene 1, 2, 3 chapas. ¿Está bien? 2 articulaciones relativas. 3 chapas tienen 5 condiciones de vínculo, por lo tanto tenemos acá un empotramiento. Esto que tenemos acá es un empotramiento. Y 2 apoyos móviles. Entonces tenemos 3 grados de libertad restringidos por el empotramiento y 2 más restringidos por los apoyos móviles. ¿Está bien? Y lo que yo quiero calcular, bueno, datos, Q, que es la carga distribuida, vale 2 kN sobre metro, P, que es esta carga vertical aplicada en la mitad del tramo central, es una carga de 10 kN concentrada, y tenemos un par concentrado en el mismo punto de 10 kN. Este es el estado de carga. Lo que yo quiero calcular, ¿sí?, es la reacción de vínculo bajo la articulación. O sea, quiero ver cuánto vale la reacción en este apoyo. La voy a calcular utilizando el principio de los trabajos virtuales. O sea que voy a aplicar los mismos 5 pasos que enunciamos recién. Como son los mismos, vuelvo a escribir los títulos. Paso 1, ponemos en evidencia la magnitud estática que queremos determinar. ¿Cómo se pone en evidencia una magnitud estática? Reemplazamos el apoyo por la magnitud estática en la dirección del desplazamiento impedido por el vínculo. Este apoyo del vínculo impide corrimientos verticales. Entonces pongo una fuerza vertical. ¿Está bien? El sistema quedará como vemos a continuación. Tenemos ahora la cadena de 3 chapas con el empotramiento que restringe 3 grados de libertad, el apoyo móvil que restringe 1 grado de libertad. O sea, este sistema tenía 5 grados de libertad y yo estoy restringiendo nada más que 4, por lo tanto esta estructura puede desplazarse. Se va a desplazar y no tiene por qué desplazarse, porque si esta fuerza tiene valor correcto, ¿sí?, entonces todo el sistema, toda esta cadena de chapas está en equilibrio y no va a provocarse ningún desplazamiento. Como de por sí no se provoca ese desplazamiento, lo impongo yo imaginándomelo. Imponemos al mecanismo originado un desplazamiento virtual. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Para poder imponer el desplazamiento virtual, necesito conocer los polos de cada una de las chapas. Entonces, la chapa que va desde el empotramiento hasta la articulación que estoy señalando, es una chapa fija, porque está empotrada. Si está empotrada, la articulación, todos sus puntos son fijos, en particular la articulación relativa. Cuando considero la chapa del medio, veo que esta chapa tiene un punto fijo que está acá. Por lo tanto, esta chapa eventualmente podría experimentar rotaciones en torno de este polo. Si analizo la chapa de la derecha, veo que por un lado tiene el apoyo móvil que impide corrimientos verticales y por el otro lado recibe de la chapa del medio, que tiene un punto fijo, una biela horizontal. O sea, la dirección de la biela la obtengo uniendo el punto fijo, que es esta articulación, con la articulación relativa entre las dos chapas, o sea, es esta de acá. ¿Qué quiere decir entonces? Que este punto de acá tiene una biela horizontal y tiene un apoyo que restringe el corrimiento vertical. Este punto es el polo de la chapa de la derecha. ¿Esto se entendió?
Entonces, fíjense cómo va a ser el desplazamiento que yo impongo. Este desplazamiento es compatible con los vínculos, quiere decir que respeta las condiciones de vinculación. La chapa de la izquierda, que es empotrada, no se mueve. La chapa del medio rota en torno de su polo. Yo en este caso le di un giro horario. Y la chapa de la derecha rota en torno de su polo también. ¿Está bien? Este punto, que es común a las dos chapas, sigue siendo común en la posición desplazada. Debido al desplazamiento virtual de las barras, recuerden que este desplazamiento no se produce en la realidad, me lo estoy imaginando yo. Yo podía, si quería, haberme imaginado un desplazamiento como este. A ver. Este fijo, este, hasta acá, y desde acá hasta acá. Este es otro posible desplazamiento virtual. Yo podía imaginarme también un desplazamiento como este. Esto para acá arriba, hasta acá, y esto hasta acá abajo. Este desplazamiento, todos los tres desplazamientos, el original, el rojo y el azul, respetan las condiciones de vinculación. Y como son desplazamientos muy pequeños e imaginados, los tres son desplazamientos virtuales posibles. Pero tenemos que elegir uno. Y bueno, yo elijo el que estaba en el apuntecito. ¿De acuerdo? ¿Están ahí todavía? Sí, Profe, yo tengo profe. una duda. Ah, por Sí, sí. fin. Dale. Cuando usted dijo que desde una articulación a la otra había una biela, significa digamos, que esos dos puntos no modifican su distancia, ¿no? ¿No? Pero cuando yo hago el desplazamiento, digamos, por trigonometría, esas distancias no deberían ser... Entiendo perfectamente tu pregunta y es una pregunta muy lúcida. Usted me está diciendo que originalmente la barra medía esto y ahora la barra mide todo esto. Y evidentemente esto es mucho más grande que esto. ¿A eso se refiere usted? Sí. Bueno, recordemos que el desplazamiento virtual es un desplazamiento muy, muy, muy pequeño. En realidad, este movimiento que yo estoy dando, estas ordenadas, son infinitesimos. O sea, que en la realidad, ¿sí?, si yo dibujo la posición original y dibujo el desplazamiento virtual, yo estaría mirando esto. ¿Está bien? Porque la rotación es tan pequeña que no la veo con el ojo desnudo. Entonces, en este caso, no cometo mayor error si digo que este segmento y este segmento miden lo mismo. ¿Entiende por qué? Sí, sí, sí. ¿Se acuerda que antes nosotros teníamos la circunferencia y yo decía, no es lo mismo la posición final si la considero sobre perpendicular a su posición inicial o la considero sobre la circunferencia? Pero ¿qué pasa? Cuando el giro es tan pequeño, ¿sí?, no cometo mayor error, ¿sí?, si considero que la longitud es la misma. Por eso, yo estoy considerando que la tangente de la... Claro, evidentemente, si yo estoy considerando este ángulo, a ver, vamos a... Si yo considero este ángulo de acá, y sí, lo que estoy planteando es una barbaridad, pero si yo digo, este ángulo que yo dibujé es un ángulo θ, que vale 10 a la menos 8 radianes, o 10 a la menos 5, o 10 a la menos 9, si es un ángulo tan chiquitito, habíamos visto que θ y tangente de θ eran
prácticamente iguales. Y para poder decir que tangente de tita es igual a tita, yo estoy despreciando justamente la variación de longitud de la hipotenusa. Estoy considerando que la hipotenusa y el cateto mayor son prácticamente iguales, o que el cateto menor tiende a 0. ¿Está bien? ¿O queda la duda? No, está bien, gracias. No, por favor. Bien, entonces es claro, estos corrimientos verticales, en realidad, yo estoy utilizando una escala de longitud para la barra y estoy utilizando una escala de longitud muy distinta para los corrimientos. ¿Por qué? Porque si yo utilizara la misma escala de longitud, lo que me pasaría es lo que dibujé recién. La barra en su posición inicial y en su posición final, prácticamente yo vería lo mismo. Bien. Debido al desplazamiento virtual en las barras, las fuerzas sobre ellas se desplazarán también y por lo tanto desarrollarán trabajo. Justamente todo esto de imaginarme este desplazamiento virtual es para poder calcular trabajo de las fuerzas conocidas y trabajo de la incógnita. Fíjense, este es la elástica, o sea, este es el desplazamiento virtual que yo apliqué. Pero ¿qué pasa? En esta barra había fuerzas, o sea, que también teniendo en cuenta que esto está magnificado muchísimo, porque la posición final y la posición inicial no son reconocibles a ojo desnudo, esta sería la posición final de la barra con el desplazamiento virtual. O sea, este punto descendió, ¿sí? Y si bien esta barra, la de la izquierda, no experimentó corrimiento alguno, esta rotó, por lo tanto, esta fuerza trabajó, el par trabajó, ¿está bien? Y esta fuerza trabajó también. La suma de todos los trabajos más el de la reacción que quiero calcular, ¿a qué tiene que ser igual? A 0. A 0. ¿Por qué? Porque eso es lo que establece el principio de los trabajos virtuales. Que si un sistema está en equilibrio, la suma de los trabajos desarrollados por la fuerza para cualquier desplazamiento virtual tiene que ser nula. Bueno, entonces ahora lo que tenemos que hacer es justamente lo que dice el principio de trabajos virtuales. Tengo que calcular el trabajo de todas las fuerzas que actúan sobre la estructura e igualarlo a 0. Calculamos la suma de los trabajos desarrollados por las fuerzas que actúan sobre la estructura y voy por tramos. El tramo de la izquierda, que tiene una longitud de 3 metros, ¿sí? ¿Qué pasa? La carga distribuida no desarrolla trabajo debido a que el tramo está empotrado y por lo tanto es fijo. Entonces lo que decía antes, que hace falta 2 para bailar el tango. Si tengo carga pero no tengo corrimiento, no hay trabajo desarrollado por esta parte de la fuerza. Entonces, tengo un Q, tengo un L, o sea, tengo una resultante, hay fuerza, pero al no haber desplazamiento no hay trabajo. Bárbaro. Ahora voy a tomar este tramo biarticulado, el tramo del medio. En este tramo tengo un pedazo de carga distribuida, tengo una carga concentrada, tengo un par, y si quiero, esta incógnita la puedo considerar en el tramo del medio o en el tramo de la derecha, es lo mismo. ¿También por qué? Porque este punto pertenece a las dos barras, pero eso sí, lo voy a considerar una sola vez. Entonces, empiezo tomando el trabajo desarrollado por el par. Fíjense que el par es de 10 kilonewton metro y la rotación es tita. ¿Cuánto vale tita? Tita. Es chiquitito y se acabó, vale tita. Fíjense que después el tita se simplifica. Por lo tanto, no me importa si tita es positivo o negativo, o vale 10 a la menos 5 o 10 a la menos 25. Es chiquito, eso es lo importante. Entonces, el trabajo desarrollado por el par vale el momento del par, que es 10 kilonewton metro, por la rotación, tita.
El trabajo desarrollado por la fuerza vertical, ahora tengo que la fuerza vertical vale tita, vale 10 kilonewton, pero el corrimiento vale tita, que es el ángulo que giró la barra, por 1 metro. Fíjense, porque por ahí alguno no me lo cree. Acuérdense que la barra originalmente estaba acá. ¿Está bien? Entonces, esta longitud, que es el descenso, no me sirve este color. A ver el violeta, ¿qué tal? Tampoco. Voy a usar negro. A ver si con el negro se ve mejor. Ahí está. Este es el descenso. Este negro, que es el eta de la fuerza de 10 kilonewton, dividido 1 metro, ¿a qué es igual? Esto dividido esto. Eso es tita. ¿Está bien? Si esto dividido esto es tita, yo puedo decir que esto negro, que es el corrimiento, es igual a tita por esta distancia. Tita por 1 metro, que es lo que tenemos escrito acá. Bien. Vamos a ver ahora el trabajo desarrollado por la carga distribuida. La carga distribuida valía 2 kilonewton sobre metro, eso decía ahí arriba en el enunciado del ejercicio, 2 kilonewton sobre metro por 2 metros, y ¿cuál es el corrimiento de su resultante? El mismo, tita por 1 metro, porque la resultante está acá en el medio. Entonces tengo 2 kilonewton sobre metro, que es la intensidad de la carga, por 2 metros, que es la longitud cargada, eso me va a dar 4 kilonewtons. Y el trabajo desarrollado va a estar desarrollado en el corrimiento de tita por 1 metro. ¿Está bien? Entonces ya tengo el trabajo del par, tengo el trabajo de la carga concentrada y la de la distribuida. Voy a considerar ahora el trabajo de la incógnita. Fíjense, a esta incógnita, como es la reacción de vínculo, la llamo R. Entonces, el trabajo desarrollado por la incógnita R, fíjense que el corrimiento es hacia abajo, mientras que yo en la figura de análisis puse la fuerza hacia arriba. Por lo tanto, ¿cómo va a ser el signo del trabajo? Negativo. ¿Entendieron por qué estoy tomando menos acá? Si se equivocan en el signo del trabajo, si se equivocan en el signo del trabajo de alguna de las fuerzas, van a obtener mal el cálculo de la magnitud que están calculando. No es tan difícil prestar atención a eso. Par horario, giro horario, trabajo positivo. Par antihorario, giro antihorario, trabajo positivo. Par horario, giro antihorario, o par antihorario y giro horario, trabajo negativo. En este caso, fuerza para abajo, corrimiento para abajo, trabajo positivo. La reacción, fuerza para arriba, corrimiento para abajo, trabajo negativo. De ahí menos. ¿Cuánto vale la fuerza? No sé, entonces pongo R. Como siempre que no sabemos cuánto vale algo, le ponemos un nombre. ¿Y cuánto vale el corrimiento? Tita por 2 metros. ¿Está bien? Es negativo porque fuerza y corrimiento tienen sentidos opuestos. ¿Se entendió lo del trabajo desarrollado por la incógnita? Los corrimientos siempre son así de rotación. No, pueden ser de traslación también. Depende. Y ahí, a ver. el par, si ¿cómo lo tomaríamos en una traslación? No, el par en una traslación no desarrolla trabajo. Ah, ok. Un par trabaja solamente en una rotación. Sí, sí, sí. ¿Está bien? Bien. Bien. No se sientan inhibidos para preguntar todo lo que se les ocurra, ¿eh? Yo no entiendo por qué el trabajo del par no da cero ahí. Si estoy viendo un desplazamiento hacia abajo.
¿Por qué el par está generando trabajo? No. El desplazamiento de la chapa es una rotación. En esa rotación, este punto experimentó un corrimiento hacia abajo, pero la chapa rotó. Fíjese, en una traslación, vamos a dibujar un poquito, si yo tengo una barra, si yo tengo una barra, esta, y la barra se traslada, todos los puntos experimentan el mismo corrimiento. Si yo tengo una barra y la barra rota, los puntos experimentan corrimientos diferentes. ¿Está bien? Sí, ahí lo vi, es una rotación. Está bien. Si acá tenemos un par cargado y este par no trabaja. Imagínense que en lugar de tener el par dibujado así, vamos a hacer una cosa. En lugar de dibujar el par así, yo dibujo esto. Una fuerza para abajo y una fuerza para arriba. ¿Está de acuerdo que esto es un par? Es una cupla. Si fuerza por distancia es igual al momento del par, yo puedo decir que en lugar de dibujar el par, pongo estas dos fuerzas. Estas dos fuerzas son de igual intensidad, P y menos P. Pero el corrimiento de esta fuerza es este. Y el corrimiento de esta fuerza es el mismo. Entonces acá voy a tener P por eta y acá voy a tener menos P por eta. ¿Cuánto vale el trabajo del conjunto? ¿Se ve mejor ahora? Sí. Ahora, si yo quiero hacer lo mismo acá, voy a tener una sorpresa. Porque acá tengo un eta determinado y acá tengo un eta distinto. Entonces acá voy a tener un trabajo positivo. ¿Por qué? Porque el trabajo de esta fuerza es mayor al trabajo de esta. Que es lo mismo que tomar el trabajo del par por la rotación tita esta. ¿Bien? Sí, bien. Ahí en el momento en el trabajo del par, tita vale tita. O sea, no es que no vale, no hay ninguna aproximación ahí. No, tita vale tita siempre. Por eso, justo. Sí, ya sé, pero digamos, no es cuando... Pero escúcheme, no voy a poner, no sé, 10 kilonewton por 10 a la menos 5. No voy a poner eso. ¿Por qué? Porque el tita después voy a tratar de simplificarlo. O sea, no me importa cuánto vale tita, porque después todos los tita, como lo tengo en todos los términos, lo voy a simplificar. Si todo esto está igualado a 0. Divido por tita y se me acabó. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Hay alguien que tiene abierto el micrófono y se me... Ah, no, seguro alguno de los muchachos con los que yo estaba hablando. Está bien. Bien. Bueno, ya tengo el trabajo desarrollado por esta fuerza, por esta distribuida y por la incógnita. Me falta todavía considerar el trabajo por esta fuerza de esta fuerza distribuida. Yo puedo considerar el trabajo de toda la fuerza distribuida, que tendrá su resultante por acá, a 1,5 metros, ¿sí?, de la articulación, o a medio metro del polo, si quiero. O puedo considerarla por separado, como si esto fuese una fuerza que desarrolla un trabajo y esto fuese otra fuerza que desarrolla un trabajo. Voy a utilizar este último método, o sea, voy a considerar por un lado esta resultante y por otro lado esta resultante. ¿Por qué? Porque fíjense que esta fuerza desarrolla trabajo positivo porque el punto de aplicación bajó, mientras que esta fuerza desarrolla trabajo negativo. Es exactamente lo mismo que si yo hubiese tomado la resultante del tramo entero. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque esta es mayor que esta. Pero ¿qué pasa? El descenso de este punto es menor que el de este. ¿Bien? Entonces vamos a ver cómo queda esto. Entre la articulación y el apoyo, o sea, entre este punto de acá y el apoyo. ¿Qué tengo? Tengo la fuerza distribuida que vale 2 kilonewtons sobre metro por 2 metros,
¿Está bien? O sea, 2 kilonewtons sobre metro por 2 metros. ¿Y cuánto vale el descenso de esta chapa? Ahora voy a considerar este otro tita, el que está acá. A ver qué pasa. Tengo que dibujar. Anotar. Algo seleccioné mal acá. Bueno, no importa. Voy a tener que tita ahora de la chapa va a ser este. ¿De acuerdo? Y la resultante pasa por acá. Quiere decir entonces que como el polo ahora está acá, yo voy a tener que considerar esta distancia, la que va desde el punto de aplicación de la resultante al polo de la chapa. ¿Y cuánto vale esta distancia? 1 metro. 1 metro. ¿Y la resultante cuánto vale? 4 kilonewtons, porque es 2 por 2, y esto es 1 metro. Tita por 1 metro. Esto es tita por 1 metro, perdón. Este cachito de acá es tita por 1 metro. Esto es 1 metro. Entonces, borro todo. Saco esto para poder bajar. El trabajo desarrollado por la carga distribuida, a ver si puedo sacar este cartelito de acá, es 2 kilonewtons sobre metro por 2 metros, que es la resultante, por tita por 1 metro. ¿Y qué me falta? Este trabajo, ¿cómo es? ¿Positivo o negativo? Positivo. Es positivo. ¿Por qué? Porque el punto de aplicación de la resultante baja. Y ahora en el voladizo, vamos a ver si achico un poquitito la imagen, para poder ver todo. En el voladizo voy a tener que el trabajo va a ser negativo, porque fíjense que el voladizo sube. Entonces voy a tener menos 2 kilonewtons sobre metro por 1 metro, que es la longitud del voladizo. Eso me da la intensidad de la fuerza esta, que es hacia abajo. Por tita por medio metro, que es lo que subió el punto de aplicación de la resultante de este tránsito. Es negativo porque fuerza y corrimiento tienen sentidos opuestos. ¿Está bien? Entonces, ahora todo lo que voy a hacer, acá consideré por separado el trabajo desarrollado por cada una de las magnitudes estáticas en juego. Esta vale 0, esta vale tanto, el par vale tanto, etc. Ahora lo que tengo que hacer es lo que dice el teorema de trabajo, el principio de trabajos virtuales, que dice que la suma de los trabajos de todas las fuerzas tiene que ser igual a 0. Entonces lo que hago ahora es sumar. Sumo los trabajos virtuales. Entonces acá tenía 10 kilonewton metro, pongo acá 10 kilonewton metro por tita. Acá tengo 10 kilonewton por tita por 1 metro, 10 kilonewton por tita por 1 metro. 2 kilonewton sobre metro por 2 metros por tita por 1 metro, 2 kilonewton sobre metro por 2 metros por tita por 1 metro. Fíjense que lo que estoy haciendo es copiar lo que tengo. Menos R por tita por 2 metros, menos R por tita por 2 metros. ¿Está bien? 2 kilonewton sobre metro por 2 metros por tita por 1 metro, que es lo que tengo acá. Y finalmente, menos 2 kilonewton sobre metro por 1 metro por tita por 0,5, que es lo que tengo acá. Bien. Acá lo que hice es la sumatoria de los trabajos virtuales. Sumé cada uno de los renglones que tenía acá. Y lo que hago ahora es justamente aplicar el teorema de trabajos virtuales, que es hacer esto. Igual a 0. Este igual a 0
es aplicar el principio de los trabajos virtuales. Entonces, ¿a qué llegué? A esta incógnita en la que, fíjense, tengo tita, 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 y todo es igualado a 0. ¿Me importa cuánto vale tita? No. No, porque lo voy a simplificar. Entonces, cuando simplifico, ¿sí? Primero paso el menos r tita 2 metros para el otro miembro, me queda r por tita por 2 metros es igual a todo lo otro, saco todos los titas y r es igual a 13,5 kilonewton. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir r igual a 13,5 kilonewton? Me dio positivo. Entonces lo que tengo que interpretar es que el valor 13,5 es realmente hacia arriba. Si me hubiese dado menos 13,5, quiere decir que el verdadero sentido de la incógnita es hacia abajo. ¿Se entendió? Y esos 13,5 son los que se necesitan para, o sea, para contrarrestar el trabajo, ese trabajo que hubo. 13,5, ¿sí? Por tita por 2 metros es lo que anula el trabajo de todas las demás fuerzas. Claro, sí, eso. Sí. ¿Está bien? ¿Qué es lo que dice acá? R, que es 13,5 por tita por 2 metros, es lo que iguala a todo esto que tenemos acá. Entonces, fíjense, yo les dije que esto puede ser muy fácil o muy difícil, y también les dije que lo más difícil era interpretar y entender el enunciado del principio de trabajos virtuales, que son estos 4 renglones. No podemos decir, si somos honestos, que el cálculo es difícil, porque miren la cuenta que tuvimos que hacer. O sea, tuvimos que despejar R de esta ecuación, una ecuación con una incógnita igualada a 0. ¿Está bien? O sea, esto difícil no es. Por ahí, lo más difícil de todo fue hacer el análisis cinemático acá para ver que toda esta chapa era fija, que el polo de la chapa central era este punto de acá, y que el polo de la chapa de la derecha era este punto de acá. Este ejercicio es sencillo. ¿Está bien? ¿Qué pasa si yo tengo una cadena cerrada que tiene articulaciones propias, articulaciones impropias? Vamos a jugar un poquitito con eso para ver cómo hago yo para poner en evidencia distintas magnitudes estáticas. ¿Está bien? Entonces, con este apuntecito terminamos ya. Lo voy a dejar de compartir. Y vamos a jugar un poco con la pizarra. Pablo, Tipi. ¿me escuchás? Sí. Ya son 9 menos 5. Podríamos hacer un recreo antes de que arranques con la parte de la pizarra. Bueno, hacemos un recreíto, porque en realidad lo que quiero explicar es cómo se ponen en evidencia las distintas magnitudes estáticas, un momento flexor, un corte, un esfuerzo normal, una reacción vertical, una reacción horizontal, un par de empotramientos, y con eso creo que van a tener todos los elementos necesarios como para recién que puedan hacer la práctica. Sí, eso. ¿Vos tenés algún ejercicio para desarrollar? Que querés hacerlo hoy. Me parece que no sé si llegamos para. ¿Qué son las 8? Son las 9 ahora. Son las 9. Bueno, no me va a llevar 2 horas, pero bueno, está bien. ¿Un recreo de cuánto tiempo hacemos? ¿Media hora? No sé. Media hora, hacemos un recreo de media hora y después seguimos. Bueno, yo diría, la práctica, la clase que viene todo práctica, la hago yo toda la práctica. Bárbaro. Y por ahí ya diste un poco de práctica. Si planteas ejercicios muy básicos de cada una de las magnitudes, ya creo que es suficiente como por hoy, digamos. Bueno, sí. Y son ejercicios, siguen siendo ejercicios. Son las 9 en punto.
Arrancamos a las 9:30 en punto también. ¿Ok? Perfecto. Si quieren parar, no sé si Bueno. están grabando y quieren parar de grabar. Y seguimos Igual después. está todo en el apunte, así que es lo que dices en el apunte. Así que, Perfecto. Bueno.